enseñarles estos pasos a seguir desde que están embarazadas hasta que sus bebés empiezan esta parte de alimentación complementaria. Y bueno, primero quiero ponerles esta imagen que justo lo han escuchado por todos lados, ¿no? Estos primeros 1000 días de vida. Y yo se los pongo porque tenemos que entender qué son estos primeros 1000 días de vida. Los mil días de vida van desde que yo pienso en embarazarme, ¿no? Desde que yo ya estoy pensando en concebir, estoy pensando en mi alimentación. ¿Por qué? Porque se sabe que todo lo que la mamá come atraviesa la barrera placentaria y llega a ese feto y hace una serie de cosas que se llaman, que programan a ese bebé. A esto lo llamamos en términos más científicos, programación metabólica fetal, ¿no? Y una vez que esa mamá da a luz, ese bebé ya está programado para muchas cosas en la vida. Empieza su primeros 6 meses, que es lactancia materna o fórmula infantil, y pues bueno, el bebé va creciendo y a partir de los 6 meses, empieza la alimentación complementaria y a partir del año de vida se dice que el bebé ya está involucrado en la dieta familiar para que a partir de los 2 años el bebé ya tenga un estilo de vida, pues bueno, a todos nos gustaría que fuera lo más saludable, ¿no? Pero más alineado a lo que sería lo que va a comer en la vida adulta, ¿sale? Ahora bien, ¿qué es la alimentación complementaria? Ya sabemos que es cuando los bebés empiezan a comer, ¿no? Pero hay que entender por qué se da, por qué debemos empezar a dar alimentos. Me pasa mucho que en mi consulta, de repente veo niños de 3, 4 meses que las mamás me empiezan, o las familias me empiezan a decir, Rocío, es que ya ve mucho los alimentos, ya quiere comer. En realidad los bebés quieren comer o muestran estas señales de querer comer porque quieren meterse a la boca todo, ¿no? O sea, no es que tengan hambre, simplemente les genera mucha curiosidad llevarse a la boca todo lo que encuentran, no solo alimentos, ¿sale? Entonces, ahora, ¿por qué vamos a empezar a la introducción de sólidos? Recordemos que a partir de los 6 meses, la ingesta de energía de los bebés empieza a aumentar drásticamente. La ingesta de energía tiene que aumentar y los requerimientos de macro y micronutrientes también aumentan muchísimo. ¿Y qué pasa? La leche materna o la leche de fórmula deja de ser suficiente. Entonces, por eso yo debo de empezar a dar alimentos sólidos a partir de los 6 meses. ¿Sale? Ahora, les pongo esta gráfica que para mí ejemplifica mucho de lo que les voy a platicar hoy. Y es justo esto que les estoy platicando, ¿no? Observen cómo en la gráfica, los primeros meses del nacimiento a los 5 meses de vida, lo único que el bebé recibe en forma de energía es el aporte de la leche materna o de la fórmula, ¿ok? A partir de los 6 meses, esa energía se divide. El 60% de la energía sigue siendo energía que tiene que aportar la leche materna o la fórmula, y el 40% restante, que es el cuadrito verde que están viendo, es el déficit o el aporte que yo debo de dar con sólidos. Si se fijan, ahí dice 200, son 200 kilocalorías. Si yo como adulto cuento cuántas son 200 calorías, es más o menos un yogurt y una manzana, ¿no? Para nosotros no es nada. Para un bebé 200 calorías a los 6 meses es muchísimo, ¿sale? Entonces, a lo que voy con esto es, no quiero que se obsesionen con la cantidad de alimento que estamos dando, más bien el principio de la alimentación complementaria es muy sensorial, como decían las chicas ahorita de Gogo, es muy de percepciones, es muy de dar los alimentos de calidad, no tanto de cantidad, ¿sale? Vean cómo a los 9 meses este aporte de energía por la leche materna disminuye un poquito, aumentan un poquito más las calorías por sólidos y al año de vida esta energía se revierte. Ahora el 60% de lo que yo tengo que cubrir con sólidos, de lo que tengo que cubrir de energía es por sólidos y el restante lo tengo que seguir dando con leche materna, fórmula o leche de vaca, ¿sale? Ojo. A partir del año de vida, la leche sigue siendo importante. Me pasa muchísimo en mi consulta, en las pláticas que doy, que me hacen esta pregunta, ¿no? Oye, Rocío, mi bebé cumple 1 año, ¿qué hago? La recomendación aquí es seguir lactando, ¿no? Pero bueno, se entiende que la lactancia es demandante, hay mamás que ya no quieren hacerlo, hay mamás que trabajan, por el motivo que sea, deciden cortar la lactancia y dar fórmula o leche de vaca. Y aquí es justo cuando tenemos que ir de la mano con un nutriólogo clínico pediátrico o con su pediatra, ¿no? Que él nos pueda dar la mejor recomendación. Yo ahorita la recomendación que les doy es justo esa, hay que individualizar el tratamiento nutricional de cada bebé para decidir qué es la mejor opción, si continuar con fórmula o dar leche de vaca, ¿vale? Ahora bien, ¿cuáles son los primeros alimentos o en qué debo de pensar cuando voy a iniciar la alimentación complementaria de mi bebé? Lo primero que quiero que entiendan es que
los micronutrientes más importantes para el inicio de la alimentación complementaria son aquellos que la leche materna no cubre al 100% a partir de los 6 meses. Esos micronutrientes sobre todo son el hierro, zinc, selenio, como lo están viendo en la pantalla. Entonces yo debo de iniciar con alimentos que sean ricos en hierro, zinc y selenio. ¿Cuáles son estos alimentos? Los alimentos de origen animal, sobre todo las carnes rojas, todo lo que tiene sangre tiene hierro, lo que tiene sangre roja tiene hierro, y los cereales infantiles fortificados son una muy buena fuente también de hierro, zinc y selenio, ¿sale? ¿Cuál vamos a elegir? Yo aquí a las familias siempre les digo lo que sea más funcional y más fácil. Me ha pasado que tengo familias que tienen un bebé que justo cuando cumple 6 meses están de viaje, entonces aquí lo más fácil sería iniciar con un cereal infantil fortificado, pero bueno, si estamos en casa y tenemos las posibilidades de comprar una carne roja, es muy bueno iniciar con, por ejemplo, a lo mejor carne de res, ¿vale? Y ojo, chicas, esto está documentado con las normas que existen en México. Esto es algo que se utiliza en nuestro país. En otros países del mundo, las guías sobre alimentación complementaria no son iguales, ¿sale? Ahora bien, ¿cómo debo de imaginarme el inicio de la alimentación o cómo debo de visualizar también el plato de mi bebé? Entendamos que dentro de la alimentación de un niño que empieza a comer hasta un niño que empieza a ser escolar, preescolar y escolar, siempre tenemos que tener en su plato los 5 grupos de alimentos, ¿no? Y aquí, ¿cuáles son esos 5 grupos? Proteínas, fruta, verdura, cereal y grasas, ¿ok? Ahora, la introducción de estos alimentos va a ser paulatinamente. No quiere decir que a partir de que yo voy a sentar a mi bebé en la silla le voy a dar estos 5 grupos, estos 5 alimentos y hazle como puedas, ¿no? Justamente es una alimentación guiada. Yo lo llamo alimentación perceptiva y justo en nuestras nuevas guías de alimentación complementaria utilizamos este término, ¿no? De alimentación perceptiva. ¿Qué es la alimentación perceptiva? Engloba muchas esferas del neurodesarrollo y justo una de ellas es dejar que mi bebé se alimente y dejar o respetar los signos de hambre y saciedad. Me refiero a, si yo ubico que mi bebé tiene más hambre porque sigue interesado en la comida, interactúa, quiere, lo veo muy pidiendo más comida, doy más. Ahora bien, si mi bebé abre las manitas, llora, está muy distraído, eso quiere decir que ya no tengo hambre, mamá, sácame de la silla, ¿sale? Ya no existe este tema que antes hacían nuestras abuelitas, que era, se sienta el niño a la silla y no se para hasta que no se acabe la papilla. Y a lo mejor la papilla era un vaso de este tamaño, ¿no? Entonces el bebé lo único que le generábamos al bebé era esta parte de aversión o al alimento que estábamos ofreciendo o al tiempo de comida o a la silla. Yo hago rehabilitación oral con niños picky eaters y me topo con muchas familias justo que tienen este tema. De repente me mandan videos y en cuanto la mamá sienta al bebé en la silla, el bebé ya está con un estrés, está rojo, ¿no? O sea, tiene este problema de aversión a la silla y justo es por esto, porque estamos haciendo que el tiempo de alimentación sea un lugar de estrés y aquí tenemos que hacer lo contrario. La silla, la cuchara, el vaso de agua, todo tiene que ser lo más en un ambiente relajado posible, ¿sale? A esto también se le llama alimentación perceptiva y es también ofrecer en cantidad, en variedad, en texturas diferentes de alimentos. O sea, yo tengo que encargarme como cuidador principal o como mamá o como papá de ofrecer todo este rango de alimentos a mi bebé, ¿sale? Porque con esto voy a prevenir problemas de selectividad en edades adultas, ¿no? Tengo, por ejemplo, les doy ejemplos para ver si alguien le checa, ¿no? Y para poderlas ayudar y si hay preguntas al final. Me ha pasado que tengo pacientes de 1 año y medio, 2, que siguen comiendo papilla, ¿no? Entonces, esto no es bueno porque al final de cuentas la mandíbula, la lengua, todos los nervios de la boca están conectados. Entonces, si yo no cambio las texturas y hago que ese niño mueva la boca y mastique y lateralice la lengua, al final lo único que va a pasar va a ser que el niño no se va a acostumbrar y justo va a ser un niño selectivo que solo va a querer comer papillas. ¿Sale? Ahora bien, aquí viene la pregunta del millón. Rocío, ¿qué hago? He escuchado del baby led weaning, he escuchado del bliss, mi pediatra me dice que pura papilla, que cómo le voy a dar trozo. Aquí yo siempre les digo, chicas, uno debe de elegir lo que mejor vaya con el estilo de la familia. Yo no quiero mamás estresadas, siempre se los digo en la consulta. Una mamá estresada es un bebé estresado. Entonces, si a mí como mamá o a nosotros como familia nos causa mucho estrés o conflicto dar trozo, pues entonces no doy trozo.
porque lo único que le vamos a reflejar al bebé es este estrés por el atragantamiento, ¿sale? Entonces, el método que vamos a elegir depende mucho de su estilo de familia, de sus horarios, ¿no? Ahora, yo les doy las herramientas para que ustedes puedan tener este poder de decisión con la evidencia, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poquito de esto. El método tradicional es, yo doy papilla, me acabo la papilla, bajo al bebé de la silla y listo. Era lo que se usaba antes, ¿no? Que no por eso es malo, ¿ok? Ahora, el baby led weaning es yo doy un trozo y dejo que mi bebé se alimente, lo tome con su mano y se alimente por sí solo del trozo, ¿ok? Y el bliss es hacer una combinación entre el método tradicional y el baby led weaning, es dar papilla y dar trozo. Y aquí yo les voy a dar las ventajas del bliss. Con el trozo yo estoy favoreciendo que el bebé tenga toda esta parte de coordinación ojo-mano y la parte psicosensorial, ¿no? Que toque texturas, que las huela, que tire cosas al piso, que se manche, ¿no? Esta es la parte psicosensorial y también tiene que ver la parte psicomotriz, porque el agarrar, hacemos la pinza gruesa, que el bebé agarra las manos con el pulgar y los dedos, ¿no? Posteriormente vamos a estimular la pinza fina, que es ya utilizar los dos dedos para tomar cosas más pequeñas. Y con la papilla estamos garantizando que el bebé reciba todos los nutrientes con esa papilla. Porque hay ciertos alimentos que es muy difícil poderlos dar en trozo y que el bebé los coma. Por ejemplo, lo que más hierro tiene podría ser un pedazo de carne, ¿no? Entonces, que el bebé tome un pedazo de chambarete va a ser muy complicado porque no vamos a lograr que tenga la consistencia que queremos para no generar este atragantamiento, ¿sale? Entonces hay cosas que siempre vamos a tener que dar en papilla o en machacado y hay cosas que vamos a poder dar en trozo. La regla general del bliss es que el trozo tiene que ser fundible, ¿no? O sea, fundible me refiero a yo lo toco con mi mano y se deshace. ¿Qué es un trozo fundible o qué podría ser un alimento fundible? Aguacate, mango, papaya, una manzana cocida, una pera muy madura o cocida sin cáscara, ¿no? Esos son algunos ejemplos de alimentos que podemos utilizar en trozo para el método bliss. Ahora, el método baby led weaning es también hacer trozos fundibles, pero sí se ha visto en varios papers, en varias revistas científicas, que sí podemos tener deficiencia de hierro, justamente por la parte que les estoy mencionando de los trozos, y también menciona algunas otras deficiencias, por ejemplo, de vitamina C y otros micronutrientes, ¿no? Entonces, por eso, pues bueno, se puso, el baby led weaning fue algo que dio como mucho hace unos, ¿qué serán? Como 10 años. No es que sea un método malo, no hay que satanizarlo, porque al final sí tiene beneficios. Uno de los beneficios es justo que el bebé autorregula el consumo, ¿no? Es como del trozo, cuando ya no quiero lo dejo y a lo que sigue. O es quiero más trozo, pónganme más trozo. Y él se autorregula mucho más fácil que en un método tradicional o en un método bliss, ¿sale? Entonces, con estas herramientas ustedes tienen que poder decidir qué le van a dar a su bebé. Yo en lo personal, con mis hijas, yo soy mamá de 2, y tengo sobrina y tengo sobrinos, siempre les recomendé el método Bliss, que es dar trozo y dar papilla, ¿sale? Aquí les pongo un ejemplo rápido con un familiar, con una prima mía que tuvo 2 bebés, nunca quiso dar trozo, le costó mucho trabajo y sus hijos justo fueron niños que hasta los 1.5, 2 años seguían comiendo papilla, que nunca estuvieron expuestos a esta diferencia de texturas. ¿Por qué? Porque tal vez la mamá tenía un poco de temor a esta parte del atragantamiento, que es muy normal, no hay que juzgar, está bien tener temor al atragantamiento, ¿no? Y por el otro lado, tengo conocidos mis hijas, mi sobrina, que están haciendo el método Bliss y les ha ido mucho mejor con la parte psicosensorial, ¿sale? Entonces, esa es mi recomendación como nutrióloga y con lo que yo he vivido en mi experiencia propia, ¿vale? Ahora, ¿cómo vamos a introducir los alimentos? Antes se creía que teníamos que dar un alimento nuevo durante 3 días seguidos en los 3 tiempos de comida. Por eso se llamaba la regla del 3x3, ¿no? 3 días seguidos en 3 tiempos de comida. Eso ya no tiene evidencia. Esta regla se hacía un poco para ver alergia alimentaria, ¿no? Y para que los bebés hicieran como un mapa mental del sabor de los alimentos. Esto en realidad no tiene la suficiente evidencia como para seguir teniéndolo como una indicación a fuerzas, ¿no? Ahora lo que se hace en las nuevas guías es dar un alimento nuevo cada día, ¿sale? Entonces yo elijo, acuérdense, siempre es importante iniciar con alimentos ricos en hierro. En este ejemplo les ponemos la carne de res o el cereal infantil fortificado HIP. Y es dar este alimento un día y al siguiente día utilizo un alimento nuevo de cada grupo. Acuérdense que tenemos 5 grupos. Entonces, en 5 días el bebé va a ir probando
5 grupos diferentes. Vamos a poner un ejemplo. Hoy, martes, voy a dar carne de res, el miércoles voy a dar una fruta, el jueves voy a dar una verdura, el viernes voy a dar una grasa y el sábado voy a dar un cereal. Y así ya cubrimos un alimento de cada grupo y recuerden que siempre se incluye el alimento anterior. Es decir, si hoy martes yo di carne de res y el miércoles voy a dar manzana, el miércoles tengo que volver a darle carne de res. Se suma el alimento anterior. Entonces doy carne de res y manzana. Al siguiente día voy a dar carne de res, manzana y mi alimento nuevo, que podría ser, por ejemplo, una verdura. Vamos a dar chayote, ¿sale? Entonces, más o menos así se hace una calendarización de la alimentación complementaria. Por eso, chicas, es bien importante de verdad que se acerquen a un profesional que les pueda hacer un buen plan de alimentación complementaria. La verdad es que me he topado, no estoy diciendo que los pediatras sean malos, al contrario, hay muchos que saben muchísimo de este tema, pero al final de cuentas el pediatra muchas veces no tiene tiempo de darte la personalización de una consulta de alimentación, ¿sale? Entonces, acudan a personas que sí puedan dedicarles el tiempo y que les puedan hacer un calendario y que les expliquen todos estos temas de texturas, ¿sale? Ahora bien, porque siempre es importante, y ustedes lo saben, y lo tenemos muy presente ahora que estamos como en esta nueva era de que todo es malo y todo tiene colorantes y todo tiene azúcar, ¿no? Realmente nuestras generaciones ya se están preocupando mucho más por lo que comemos nosotros y por lo que comen nuestros hijos. Y parte de esto, y quiero que se lleven de aquí una semillita sembrada en su cerebro, en su cabeza, es justo pensar en estos alimentos orgánicos, ¿no? Primero, ¿qué es un alimento orgánico? Un alimento orgánico es aquel que se produce sin el uso de pesticidas, fertilizantes, hormonas, organismos genéticamente modificados, antibióticos. Es decir, son alimentos que son más limpios. Normalmente también podrían ser alimentos, en el caso de HIP, que no tienen azúcares añadidas, que no tienen colorantes, que no tienen saborizantes, ¿no? Tú puedes tener un alimento orgánico que tenga azúcar. O sea, no porque sea orgánico no va a tener azúcar, pero en el caso específico de HIP, no, todos nuestros productos son sin azúcares, ¿sale? Y ahora, ¿qué beneficios tiene el que mi bebé consuma un alimento orgánico? Pues bueno, que la biodisponibilidad de los macro y micronutrientes es mejor, su absorción es más rápida. Necesitamos menos de ese micronutrimento cuando está en un alimento orgánico para llegar a la ingesta diaria recomendada. Ok, entonces aquí el ejemplo sería, si yo tengo un alimento que es muy rico en calcio y lo tengo en la versión orgánica y no orgánica, la versión orgánica va a hacer que necesitemos menos calcio, que le pongan menos calcio, porque ese calcio es mucho más biodisponible que el de un alimento que no es orgánico, ¿sale? Y por ende son alimentos que tienen o ingredientes que tienen un mayor valor nutrimental, ¿sale? ¿Y qué pasa con los niños? Específicamente, los niños son mucho más vulnerables al efecto tóxico de estos alimentos con pesticidas fertilizantes, porque pues ustedes saben que un bebé todavía no tiene sobre todo el hígado, los riñones y el cerebro al 100% de su capacidad, ¿no? Digamos que son inmaduros. Entonces, si yo le doy un alimento que tiene tantos tóxicos, le va a costar mucho trabajo eliminar estas sustancias tóxicas. Y como no lo puede hacer tan eficazmente, sí se ha visto que estas sustancias tóxicas llegan al cerebro, ¿sale? Hay muchos estudios que mencionan déficit cognitivo, disminución de la coordinación ojo-mano, disminución de la fuerza física, cuando los niños están mucho más expuestos a este tipo de alimentos, ¿sale? Y ahora fíjense, este dato es alarmante. En México está permitido el uso de 183 plaguicidas, que en otros países 140 están prohibidos, ¿no? O sea, de estos 183 plaguicidas se usan en México y 140 de esos 183 se prohíben en otras partes del mundo, ¿sale? Entonces, en realidad siempre hay que pensar y hay que detenernos un momento antes de comprar un producto en verificar la procedencia de ese producto, ¿no? O sea, tal vez estamos comprando algo que a toda la familia nos gusta mucho, pero, a ver, aquí tips, ¿no? Si tiene más de 5 ingredientes, no lo compramos, ¿no? Si tiene azúcares añadidas, no lo compramos. Entonces, y de preferencia comprar cosas orgánicas, ¿no? Aquí, chicas, yo les hago la recomendación. No siempre podemos comprar todo orgánico y mi recomendación es, hay una lista que se llama el Dirty Dozen, que son las sustancias, los 12 alimentos más tóxicos.
Hay una página que se llama EWG, es una página gubernamental donde se hacen muchos estudios sobre la calidad de las cremas corporales, la calidad de los alimentos, y justo cada año sale esta lista que se llama el Dirty Dozen. Y ellos nos dicen, nos hacen esta guía de que esos 12 alimentos sí debemos conseguirlos orgánicos. Les doy un poquito una guía o un comentario de cuáles son esos 12 alimentos orgánicos. Están todas las berries, ¿no? Fresa, frambuesa, cerezas, blueberries, pera, manzana, pimiento, cale, lechuga, espinaca. Hay muchos, ¿no? Durazno es otro, hay varios más, pero bueno, esos son los Dirty Dozen. Entonces yo les haría la recomendación de contra más puedan comprar esos 12 productos orgánicos, mejor, ¿no? Muchas veces pensamos que las carnes, el pollo y el huevo es lo más contaminado y no. Lo más contaminado y salen muchos papers son las frutas y las verduras, ¿sale? Ahora bien, ¿qué sigue después? Ya hice mi plan de alimentación complementaria, mi bebé ya tiene 1 año de vida y esta es la pregunta del millón. Les juro, chicas, esta pregunta me la hacen en conferencias, en mi consultorio, amigas, ¿no? Rocío, ¿y ahora qué voy a hacer? Aquí la respuesta es individualizar, ¿no? No todos los bebés son iguales. Pudimos haber dado a luz a un bebé prematuro que viene arrastrando el peso, ¿no? Que a lo mejor llegamos al año de vida y todavía no pudo tener 9 kilos de peso, ¿no? Porque a lo mejor come poquito, porque fue prematuro. Entonces, si tenemos el caso de un bebé así, pues se va a ver más beneficiado si le damos una fórmula que está fortificada, ¿no? ¿Por qué? Porque las fórmulas fortificadas tienen más hierro, más zinc, tienen omegas, ¿no? Tienen, por ejemplo, en el caso de nosotros tenemos galactoligosacáridos, tenemos prebióticos. Entonces, el beneficio que le vamos a dar es mucho mayor que si damos leche de vaca, ¿no? Esa sería la opción, el ejemplo 1. Ahora, por el contrario, si tenemos un bebé que llega al año de vida y a lo mejor nos pasamos un poquito de peso, sus percentilas de peso son un poquito más altas que de la que debería de tener, pues ahí nos hacemos la pregunta, ¿no? Hacemos toda una valoración nutricional y de alimentos, y aquí yo sí les podría decir, tal vez se vería beneficiado si le damos una leche de vaca, ¿no? Se ve la marca, ¿no? En consulta podemos decidir cuál es la mejor, pero tal vez sí podría ser una leche de vaca. Ahora bien, si tenemos una mamá, el tercer escenario es, si tenemos una mamá que dio lactancia materna y le está yendo súper bien y quiere continuar lactando, perfecto. Acuérdense que la Organización Mundial de la Salud marca que la lactancia materna se puede extender hasta los 2 años o más, ¿sale? Entonces, aquí sí la decisión es importante, ¿no? Porque sí me ha pasado que muchos pediatras y muchos médicos dicen, no, pues ya, a partir del año ya ni le des leche, la leche ya no la necesita. Ustedes acaban de ver la gráfica que les puse, ¿no? Esta gráfica donde les enseñé la cantidad de calorías que tiene que comer por alimentos y la cantidad de calorías que debemos de dar por fórmula. Y la leche sigue siendo importante en el desarrollo de los bebés, yo les diría hasta los 2 años. A mis pacientes que de repente ya no quieren dar leche, les digo, sí, va, pero dame chance hasta los 2 años, ¿no? Porque sigue siendo un vehículo importante de energía y aporta muchos micro y macronutrientes, ¿sale? Es un alimento muy completo. Y si le damos una leche como la nuestra orgánica, además de que tenemos el beneficio de que es orgánico, pues está fortificada y no tiene azúcares añadidos, ¿no? Porque también hay muchas marcas en el mercado que son de etapas de crecimiento a partir del año, que tienen azúcar, que tienen saborizantes. Y mi pregunta es, ¿la leche materna tendría que saber a vainilla o tener algún saborizante o azúcar? La respuesta es no. Entonces, ¿por qué voy a elegir darle una fórmula a mi bebé de crecimiento que tenga azúcar o sepa a vainilla? ¿Sale? Esa es la razón por la cual hay que tener cuidado con qué tipo de fórmula, más bien la decisión del tipo de fórmula que le vamos a dar a nuestro bebé a partir del año. ¿Sale? Bueno, les acabo de dar una guía rápida de lo que sería un esquema de alimentación complementaria y de algunas ventajas que podemos tener cuando empezamos a dar los alimentos. Y aquí, chicas, se me fue a decirles algo importante, acuérdense que cuando iniciamos la alimentación complementaria, los bebés empiezan a tomar agua, ¿no? El tracto digestivo es un tubo, véanlo como un tubo, y si yo empiezo a dar alimentos y no hay un vehículo que lo pueda mover, pues nos vamos a tapar, ¿no? También me llegan a mi consulta muchos bebés con estreñimiento porque justo la ingesta de agua puede ser poca. El que un bebé tome agua es complicado, que logremos que llegue a las tomas o a las onzas al día. ¿Por qué? Porque al final de cuentas es un líquido que no tiene sabor, ¿sale? Ellos están acostumbrados a recibir un sabor o de leche materna que es dulce o de una fórmula que también es dulce, ¿no? Sabe a lechita. Entonces, cuando tú le das un líquido que no tiene sabor, les cuesta trabajo. El chiste de que un bebé se acostumbre a tomar agua es la repetición, ¿no? Es después de cada tiempo de comida,
le ofrezco agua y así todos los días, ¿no? Porque a veces pasa, ¿no? Y me ha pasado a mí como mamá que de repente, pues cansa, ¿no? Cansa estar ofreciendo tal vez variedad de alimentos, agua, y el bebé lo escupe, lo avienta, es no quiero, no me gusta. Y yo les diría que solamente la repetición da la aceptación, ¿sale? El repetir constantemente las cosas hace que los bebés y los niños acepten los alimentos, ¿sale? Y bueno, chicas, si ustedes meten este código en Centro Gogo, vamos a darle, perdón, en nuestra página, ponen este código que dice Centro Gogo 15, les vamos a dar 15% de descuento en los productos de HIP, ¿sale? Y como ven ahí dice válido en HIP MX, entonces se meten, ponen ese código de descuento y van a poder comprar en línea con 15% de descuento, ¿sale? Espero que la plática les haya funcionado. Si tienen alguna duda, pueden quitar el sonido y les voy a ir respondiendo preguntas, ¿sale? ¿Quién es ella? Soy yo, mami. Ah, también, chicas, es Lu. También, chicas, la plática se va a quedar grabada en YouTube por si alguien quiere entrar y volverla a ver. Pueden volverla a escuchar por YouTube, ¿sale? Sí, Tania, adelante. Hola, ¿qué tal? Primero que nada, Rocío, muchísimas gracias por la plática. Hacía mucha falta, acabo de ser mamá, bueno, no acabo, ya tenían 7 meses, pero sí tengo una duda. Lo que pasa es que mis bebés apenas empezamos con papillas y se las empiezas a dar y no quieren, o sea, como que 3 cucharadas y se acabó. Y eso a mí me preocupa porque no sé si así es al inicio o si tienes que insistir más, debes de estar, vuelve y vuelve a meter, pero cierran la boca como si, pero con todos los alimentos me ha pasado, o sea, no es como que te diga, ay, nada más con esto. Entonces, sí, o sea, sí es un poco normal, ¿y cuáles serían tus recomendaciones en ese tema? Sí, muy buena pregunta, Tania. Es normal. A ver, existen 2 tipos de niños, los hipersensibles y los hiposensibles. El niño hipersensible es el que siente mucho en la boca y le encanta meterse y está, ¿no? Hablando de alimentos. El hiposensible es, pues, como que no les encanta y cierran la boca, ¿no? Ahora, ¿qué vamos a hacer? Mi recomendación es dejar un poquito de insistir tanto con la papilla, porque lo que puede pasar es lo contrario, que generemos cierto tipo de aversión a esa textura o al tiempo de alimentación. Entonces yo te diría, intenta un poco más con el trozo. Me pasó con mi primera hija, que está aquí paradita. Mi primera hija fue 0 de papilla. O sea, yo le daba con la cuchara y era, ¿no? O sea, no había manera. Entonces, lo que tenemos que hacer es dar trozo. A ti te beneficiaría mucho más hacer un estilo baby led weaning, no purista, o sea, no todo en trozo, pero sí darle todos los alimentos fundibles, ¿no? Entonces, dale un trocito de aguacate, dale un trocito de calabaza cocida, de mango, de todos los alimentos que podemos cocer, quitar la cáscara y hacerlos fundibles, o las frutas que son muy suaves, que no tenemos que cocer, por ejemplo, una papaya, ¿no? O sea, cuando ya está bien madurita un plátano, ¿no? Se lo partimos, se los pones y lo que les decía, lo que les digo a mis pacientes, hay que ayudar a los bebés, ¿no? A veces los bebés no saben, o sí saben, pero el ver algo en desconocido que tiene olor, que no es un juguete, les genera conflicto. Entonces, vamos a poner un ejemplo. Este es con mi bella, con mi bellísima, ¿cómo se dice? Ayudante. Imagínense que esta es la mano del bebé, ¿no? Entonces, tú como mamá o como cuidador primario vas a tomar el alimento, vamos a poner de cuenta que este es el alimento, esto está enorme, ¿no? Pero imagínenselo. Entonces, vamos a encaminar a que el bebé agarre el trozo, ¿sale? Porque justo pasa que me dicen, Rocío, es que yo le pongo el trozo y no hace nada, ¿no? Y les enseño videos, a ver, si tú agarras su manita y le pones el trozo en la mano, te aseguro que va a hacer 2 cosas, o se lo va a llevar a la boca y se lo va a comer, o lo va a agarrar y le va a empezar a hacer así y lo va a tirar. Pero ya tuvimos un acercamiento con el alimento. El que lo haya tomado con las manos y lo haya manipulado, ya es una ventaja, ¿sale? Entonces yo te recomiendo que empecemos a modificar un poquito la textura. No la des 100% papilla, empieza a dar más trozos y trata de dar un poquito más machacado, que no se sienta tanto la textura de papilla, ¿sale?
Muchísimas gracias, Rocío. Sí, lo voy a intentar porque sí, qué cosa. Mil gracias. ¿De qué? A ver, aquí acabo de ver el panel de preguntas. Dice, Paula nos pregunta, tengo una duda. Sé que mencionaste que el bebé debe marcar la cantidad que come, pero ¿cuánto debo prepararle? Esa es otra muy buena pregunta. Existen guías de las cantidades, Pao. Lo que dicen la NOM, nuestra norma oficial, es dar más bien de 2 a 3 cucharaditas por grupo de alimento. Si yo tengo 3 grupos de alimento ya que le voy a dar el martes, haz de cuenta, fruta, verdura y cereal, yo le voy a dar de 2 a 3 de cada grupo. Al final, si las sumas, son 3, 6, 9, ¿no? Cuando tengo los 5 grupos, van a ser 15 cucharaditas. Siempre 3 de cada grupo, ¿ok? Ahora, esto es lo que dice la literatura y los libros, ¿no? Hay bebés que no es suficiente con 3 cucharaditas o hay bebés que no llegan a las 3 cucharaditas. Entonces, justo aquí respetamos la parte de hambre y saciedad, alimentación perceptiva, ¿sale? Si tu bebé es de esos que come más, que quiere más, le puedes dar un poco más de todo, que sería a lo mejor una cucharadita más. Lo único, chicas, que sí les recomiendo no pasarse son las proteínas, ¿sale? Pescado, pollo, res, frijoles, lentejas, garbanzos, quesos, yogurts, todo eso no nos pasamos. Lo que sí podemos dar de más son frutas y verduras, ¿sale? Gracias. ¿De qué? Aquí me preguntaron, en el seguro, Ibel nos pregunta, en el seguro me dijeron que había que empezar con verduras porque luego las rechazas si das primero fruta, pues es dulce. Esta es otra buena pregunta. Los bebés están programados, su cerebro y sus papilas gustativas están programados para recibir un alimento dulce. ¿Por qué? Porque la leche materna es dulce. Es un proceso adaptativo, ¿no? ¿Por qué? Porque si el cerebro del bebé no estuviera preparado para recibir algo dulce, sería muy difícil que se pudiera alimentar. ¿Ok? Entonces, esto es algo de supervivencia, ¿no? Entonces, el bebé siempre va a preferir los sabores dulces por esto que les estoy platicando. Entonces, el que nosotros vayamos a dar verdura antes que fruta no tiene ninguna repercusión ni ningún beneficio, ¿sale? Aquí, al contrario, yo les diría, hay que empezar con alimentos ricos en hierro. Las verduras no son ricas en hierro. Entonces, Ibel, yo te haría la observación y la recomendación de que inicies o con cereal infantil fortificado. En el caso de nuestra marca es un sabor muy neutro, no es ni dulce ni salado, ¿no? O inicies con una carne de res, una carne de cerdo, algo que tenga una concentración adecuada de hierro, ¿sale? Bueno, me preguntan también, Ibel, ¿qué vaso recomendamos para iniciar alimentación complementaria? Hay muchos, Ibel, yo les recomiendo iniciar con vasos que tienen el chupón flexible, porque cuando es chupón duro es mucho más complicado que los bebés puedan hacer la succión. Esa es una opción. Hay unos vasitos chiquititos que son como de silicón. Eso también ayuda. Al principio los tenemos que ayudar, pero poco a poco ellos van a aprender a hacer este movimiento. O hay otros que son es como un osito y tienen un popote chiquito y entonces el bebé aprieta la pancita del osito y sale por el popote. También es un popote flexible. Esas son las 3 recomendaciones que yo les doy de vasos, ¿sale? ¿Debemos de evitar las verduras de hoja verde? No, no se deben de evitar. En realidad, la concentración que tienen, pues, de estos metales, ¿no? Que de repente se han mencionado es poca, o sea, tendríamos que comernos 1 kilo de espinaca diario y la verdad es que los bebés empiezan comiendo 2 o 3 cucharadas. Las verduras de hoja verde, Ibel, pues yo te recomendaría que tal vez empecemos como a los 7 meses porque justo, ¿no? Lo tenemos que hacer en papilla. Entonces, hacer un cale en papilla, hacer espinaca en papilla puede ser un poco complicado. Entonces, yo les recomiendo, háganse la vida más fácil, empiecen con los alimentos más sencillos que son plátano, mango, chayote, espinaca, carne de res, pollo, huevo, ¿no? Betabel, y luego ya metemos verduras que son un poco más difíciles, entre comillas, de preparar, porque tampoco es tan difícil. Ana nos pregunta, ¿los quesos a partir de qué edad se dan? Aproximadamente entre los 8 y los 9 meses, Ana. ¿Con qué quesos te recomiendo empezar? Siempre tienen que estar pasteurizados, eso es bien importante. No podemos comprar un queso panela del cochecito de afuera de nuestra casa, de nuestra colonia. Tiene que estar pasteurizado sí o sí. Y yo les recomiendo iniciar con queso cottage, requesón o queso panela, ¿sale? ¿Cómo lo voy a dar? Porque eso no lo voy a hacer papilla, ¿no? Entonces, tal vez lo que podemos hacer con el queso panela es hacerlo muy picado fino. En el caso del requesón y el queso cottage, con un tenedor lo aplastamos un poquito más y lo ofrecemos, ¿sale? Ya nos pregunta, ¿las especias en qué momento son buenas?
pues bueno, las especias modifican el sabor de los alimentos, ¿no? Yo te diría tal vez que sí se pueden utilizar muy medido, ¿no? Podemos utilizar, por ejemplo, laurel, romero, nada que pueda tener sal o pimienta, porque esos dos especias sí modifican mucho el sabor. Tal vez, en mi experiencia, yo te diría que como a los 10, 11 meses, ¿sale? Primero, lo ideal es dar los alimentos tal cual, ¿no? Justamente para que el bebé se acostumbre al sabor de ese alimento por sí solo, ¿sale? Y me preguntan, ¿con qué yogur podríamos empezar? Esa es buena pregunta, me lo hacen mucho. Tiene que ser un yogur natural sin azúcar, no griego, chicas, porque el griego tiene más proteína, ¿sale? Entonces, un yogur natural que no tenga azúcar. También es muy bueno el kefir natural, podría ser una buena opción para empezar los yogurts, ¿sale? Andrea me pregunta, mi bebé solo se quedó con consumo de huevo, biberón y no recibe más. Es frustrante. Tiene un año, 3 meses. A ver, Andrea, aquí tendríamos que evaluar, evidentemente tu hijo es un niño selectivo, ¿no? Es un niño picky eater y es un niño al que tenemos que evaluar desde el punto de vista sensorial y desde el punto de vista conductual, ¿no? Hay que ver cuál de las dos esferas se tienen que trabajar primero, ¿no? Y desde el punto de vista sensorial tendríamos que ver si tiene algún problema en la mecánica de la deglución, que es desde la masticación hasta cómo tragan, ¿no? Entonces, la evaluación es muy integral, te diría que te acerques a un profesional que te pueda orientar y te pueda dar una consulta totalmente encaminada a niños selectivos, ¿sale? Y sí, te entiendo, es muy frustrante, es difícil, ¿no? Nos preocupamos, al final de cuentas, pues como más mamás nos preocupamos mucho, ¿no? Si a la larga deseo que mi hijo tenga una dieta vegetariana, ¿cuándo puedo comenzarla? Cuando tú quieras, Ibel. Mi recomendación, o sea, tú puedes empezar a partir de los 6 meses, pero tu bebé va a tener que estar suplementado, ¿no? O sea, le vas a tener que dar hierro, calcio, omega 3, DHA, zinc, o sea, le vas a tener que dar todo eso aparte, ¿no? En una suplementación. Yo te diría que por cuestiones de practicidad y de que tu bebé tenga un desarrollo un poco más saludable, lo empieces a partir del año, ¿sale? Ahí ya podrías tener un poco más de flexibilidad y la suplementación va a ser más fácil que a partir de los 6 meses, ¿sale? ¿Puedo sustituir la carne con algo? Sí, claro, ¿no? O sea, existen muchos productos de origen vegetal que se pueden sustituir y como te digo otra vez, tendríamos que tener un buen plan de suplementación. Mi pediatra me comentó que no se puede dar espinacas por cantidad de nitritos y nitratos. ¿A qué edad me recomiendas ofrecerla? Otra vez, ¿no? O sea, la parte de nitritos y nitratos, en realidad los beneficios que tiene la espinaca son mucho mayores que la cantidad de nitritos y nitratos que nos vamos a meter en el cuerpo, ¿no? Entonces, la cantidad de papilla de espinaca o de espinaca que un bebé puede consumir nunca va a llegar al efecto negativo que tienen los nitritos y los nitratos, ¿no? Entonces, ojo, consumir lo orgánico, porque las espinacas entran dentro de la lista Dirty Dozen, es uno de los alimentos que más se contamina con fertilizantes y pesticidas, ¿no? Entonces es un beneficio, consumir lo orgánico y pues empezar a los 6, 7 meses, ¿sale? Ana me pregunta, mi hijo tiene casi 10 meses y de la noche a la mañana dejó de comer carne, pollo, ya lo intenté de mi forma si no lo logro. ¿Alguna recomendación? Ok, aquí esto es importante, Ana. Recordemos siempre, chicas, que la proteína es el macronutrimento que menos debe de consumir un bebé. Si ustedes lo ven como una rebanada de pastel, ¿no? Más del 50 o el 60% del pastel tiene que ser, que sus bebés tienen que consumir, tiene que ser a partir de carbohidratos, que son frutas, verduras, cereales, ¿sale? Más o menos el 60, el 55 y más o menos del 30 al 35% de ese pastel tiene que ser de grasas, de lo que sus bebés tienen que consumir a partir de grasas, aguacates, semillas, aceites, ¿sale? Y solamente del 10 al 15% de ese pastel son alimentos de origen animal, son carnes, ¿sale? Entonces, a veces, porque los niños no necesitan tanta proteína, pueden llegar a no comerla. Los niños y los bebés reciben proteínas de muchos alimentos que no son el pollo y la carne en sí per se, ¿sale? Entonces yo te diría, Ana, no te estreses tanto por la cantidad de proteína que come, sino por la calidad de la proteína que le estás dando, ¿sale? La proteína,
Las semillas, los frijoles, las lentejas, el garbanzo tienen proteína, el yogur tiene proteína, ¿qué más podría tener proteína? Tal vez si no te acepta el pollo y la res como tal, intentar con otro tipo de proteínas, ¿no? A lo mejor darle salmón o darle pescados, y no importa si no se come 100 gramos, no necesita 100 gramos. Si logramos que se coma 30 gramos de la proteína, ya le hicimos, no es necesario que consuma más. Entonces, aquí la recomendación, chicas, es no se estresen por la cantidad de proteína que los bebés o los niños un poquito más grandes deben de consumir, ¿sale? Es lo que menos deben de consumir, ¿vale? Sí, el curso, Paola, ahí ayúdenme, no sé si va a estar disponible a partir de hoy, me parece que sí, si no, ayúdenme a estarse metiendo a nuestras redes para que lo puedan consultar. Y el código de descuento aquí, chicas de marketing, ayúdenme a responder esta pregunta. ¿Hasta cuándo estará válido el código de descuento? Hola, chicas. El código va a estar disponible hasta el 31 de diciembre y el webinar lo pueden encontrar en el YouTube de HIP. Gracias, Pau. Otra pregunta, entonces, para la primera ingesta de alimentos de un bebé, iniciar 6 meses, ¿con qué podría iniciarse fuera del método? No sé a qué te refieres. Sí los sigo. Sí los sigo. No sé a qué te refieres con fuera del método. Yo te recomendaría, Jan, que inicies con alimentos ricos en hierro, ¿no? Cereal infantil fortificado o carnes rojas. ¿Sale? ¿Se puede aplicar si tenemos compras recurrentes? Me parece que sí, el código. A ver, Jan, si quieres, pon tu speaker para que me hagas la pregunta y yo la pueda entender y te pueda responder de la mejor manera. Ah, súper, muy bien. Gracias, Jan. Ok. Bueno, chicas, si tienen alguna otra pregunta, pues vamos a tratar de estar haciendo este tipo de webinars más seguido. Gracias a las chicas de Gogo por hacernos la invitación. Ya saben que aquí HIP es apoyo. Siempre estamos a la orden con este tipo de webinars. Y moraleja, chicas, acérquense con los profesionales de la salud. No sigan cuentas en YouTube, en Facebook, en Instagram, de gente que no es experta en el tema, porque información hay mucha, pero no toda es real y no toda es cierta. ¿Sale? Muchísimas gracias. La verdad es que creo que estuvo súper completa. Muchísimos de los datos me encantaron. Creo que es parte de lo que justo les decimos muchísimo en Centro Gogo. Me encantó justo lo que mencionaste de la silla, ¿no? O sea, porque tenemos muchísimos niños, por ejemplo, que el trauma de la toallita húmeda, del Kleenex, por ejemplo, que los quieren estar limpiando, que antes, bueno, las abuelitas, ¿no? No, se manchó. Y bueno, les repetimos, déjenlos que se manchen, déjenlos que exploren las texturas, que ahora sí que descubran todo. Entonces, pues es parte de, ¿no? Ahora sí que, bueno, muchísimas gracias. Qué padre que se va a quedar todo aquí grabado y que ahora sí que alcanzamos a ver todas las dudas que tenían. Entonces, pues bueno, muchísimas gracias. Ahora sí que... No, muchas gracias, Rocío. Nos encantó cómo hablaste, cómo explicaste todo, cómo nos desmenuzaste estos temas tan complicados para nosotras como mamás que nos abruman tanto con tanta información que tenemos. Entonces, te lo agradecemos muchísimo y a HIP por siempre ser esa guía para nosotros y estar aquí, ahora sí que para todas. Y también nosotras como Centro Gogo, digo, yo sé que tenemos mucha gente que no está en Guadalajara, también tenemos gente internacional, pero que sepan que también nosotros podemos ayudarlas y encaminarlas con justo los profesionales dependiendo de cada necesidad que tenga su bebé. Estamos aquí para ayudarlas en lo que necesiten y muchas gracias por su compromiso con los bebés, de conectarse a estas pláticas tan importantes para ellos y para nosotros. Gracias, chicas, a ustedes. Gracias al foro. Pasen bonita noche. Igualmente, buenas noches a todos.